A partir de ahora, en Europa solo se escuchará la voz del Estado profundo. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo denominado por ellos histórico sobre una nueva ley que contempla medidas para combatir la desinformación y los contenidos ilegales en Internet. La mordaza totalitaria que va a ponerse a Europa acallará las voces disidentes que llevan noticias sobre las acciones innovadoras y positivas de gobiernos que, como el de Nayib Bukele, se resisten a ser sometidos a la voluntad de quienes mandan desde la trastienda de la Casa Blanca. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró la aprobación de una ley para controlar las pandillas criminales denominadas maras, el mayor flagelo de la sociedad salvadoreña, Occidente se empeña en llamarla Ley Mordaza, cuando ellos acaban de aprobar una legislación que pone bajo absoluto control de la Comisión Europea la totalidad del flujo de información en su territorio. Las maras son parte de una organización internacional de pandillas criminales cuyas actividades son ampliamente conocidas por su violencia. Se organizaron en Los Ángeles y se han expandido a otras regiones del país del norte, Canadá, México y Centroamérica. Es un hecho que la Ley de Proscripción de Maras y otras organizaciones de naturaleza criminal, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador y refrendada por el presidente Nayib Bukele, ha puesto freno a las bandas criminales más agresivas del planeta. Las medidas tomadas por el Estado salvadoreño desde la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, las fuerzas policiales y militares, Fiscalía y tribunales, hasta los centros de reclusión, se han realizado en el marco de la ley, respetando los derechos de las personas. En contraparte, con la Ley de Servicios Digitales aprobada en Europa, el oscurantismo tiene nuevo nicho en Occidente. Vaya ironía. Los padres de las fake news, los que condenan a quienes exponen los abusos de los gobiernos por decir la verdad, los que censuran y castigan a los que desienten, se ven convertidos en aladides de la información veraz. Dice la nueva ley europea que lo que es ilegal fuera de Internet debe serlo también en Internet. Esto incluye una normativa que exigirá a las plataformas en línea, como las redes sociales y los mercados bursátiles, evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación. Esto quiere decir que con esta nueva legislación, todos los que tienen diferencias de enfoque respecto al rumbo que deben tomar el nuevo orden internacional estarán impedidos de decir sus verdades a los pueblos de la Unión Europea o verán reducida la profundidad de sus discursos por la censura previa. Todo a la usanza de los peores regímenes totalitarios de que se tenga memoria. Según el texto de esta ley, la censura obligará a las plataformas de redes sociales y mercados bursátiles y otros servicios de Internet a combatir la desinformación y los contenidos ilegales para proteger a los usuarios. Es decir, que como el papel aguanta todo, todo lo que sea adverso a los intereses de Washington será censurado. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, tras una escalada violenta que se cobró la vida de más de 80 personas el pasado mes de marzo, perpetradas por las pandillas también conocidas como maras, decretó estado de emergencia. Con el apoyo de la Asamblea Legislativa, Bukele logró la aprobación de la Ley de Proscripción de las Pandillas, lo que ha permitido establecer el control sobre unos 70,000 pandilleros que luchan por el control de las operaciones de extorsión y tráfico de sustancias ilícitas, actividades que realizan mediante prácticas de violencia inusitadas. Es indignante observar cómo organismos internacionales y ONGs se escandalizan defendiendo los derechos de los violentos salvadoreños.
pero en cambio se hacen de la vista gorda respecto a las atrocidades cometidas por Iván Duque en Colombia y Sebastián Piñera en Chile contra ciudadanos indefensos que protestaban por causas justas. El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha recibido una avalancha de críticas internacionales por las presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia. El mandatario hizo uso de estos poderes para intentar frenar la violencia generada por las pandillas en El Salvador, respetando los derechos de los infractores. La organización Human Rights Watch, servidora de los intereses de Washington desde su fundación, llamó este martes a la OEA, a la Unión Europea y a los gobiernos de la región a pronunciarse sobre el régimen de excepción adoptado en El Salvador, en el que se habrían producido violaciones de los derechos humanos. Para la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk, no es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante estos hechos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también mostró su preocupación al respecto. En una rueda de prensa, la portavoz de la oficina, Liz Throssell, aseguró que entienden el desafío que supone la violencia de las pandillas para este país, pero que cualquier decisión debe manejarse bajo la ley internacional de los derechos humanos. Este es el habitual comportamiento de los organismos internacionales como la ONU, la OEA y cientos de ONG muy influenciadas por Washington. Ellos se desbordan en críticas y recomendaciones cuando se trata de países que no se someten al país del norte. En cambio, son condescendientes con los gobiernos sumisos a la Casa Blanca. Es oportuno recordar aquí que el sistema de explotación capitalista neoliberal se sostiene por la sumisión de los pueblos mediante el adoctrinamiento producido a través de los medios de comunicación audiovisuales y de la fuerza bruta que proporcionan los ejércitos regulares, ejercida sin vacilación cuando los pueblos se rebelan. En el sistema capitalista imperante solo se beneficia la clase dominante y un reducido número de personas estrictamente necesarias para el mantenimiento y expansión de este perverso sistema de vida, que no considera la sustentabilidad de la tierra. Para seguir haciéndolo, ellos necesitan los medios de comunicación social. Los demás seres humanos son prescindibles. Es la ley que rige en la jungla, donde sobreviven los más corruptos. Por ello, es imperativo para la humanidad anteponer a estas mafias un robusto sistema de comunicación alternativa que desenmascare tanta perversidad. La inmensa mayoría de los medios de comunicación, especialmente el cine, la televisión, las redes sociales, son espacios dominados por el consumismo escandaloso que los enriquece. Con contenidos cargados de violencia, apologías al consumo de sustancias prohibidas que mantienen aletargadas a una buena parte de la población, incapaces de promover cambios políticos. Los perversos impulsores del neoliberalismo han puesto a su servicio los eficaces medios de comunicación, colonizando espacios mentales que deberían ser para hacer florecer la virtud, los valores y principios de la humanidad. Es esto lo que está en juego con esta ley. La Unión Europea asegura que en el contexto de la crisis bélica y el impacto particular en la manipulación de la información en línea, se ha añadido un nuevo mecanismo de respuesta para esta crisis. Según ellos, el referido mecanismo podrá decidir las medidas proporcionadas y eficaces que se deben poner en marcha para el respeto de los derechos fundamentales. Es decir, que funcionará como especie de médico forense, interviniendo el cuerpo inerme de la verdad, primera víctima del conflicto que vive Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.